Se rieron cuando ella entró en la arena con su ropa desgastada, una vieja camioneta oxidada y un caballo sin nombre. Era la burla del evento, una veterana acabada aferrándose a los últimos hilos de dignidad. Nadie conocía el pasado extraordinario que ella y el caballo a su lado cargaban. Y cuando comenzó la música, cada palabra burlona se desvaneció en silencio. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte. El calor parecía aferrarse a las colinas del sur de Texas incluso al amanecer. El sol, feroz e implacable, lanzaba rayos sobre el techo de metal corrugado del pequeño establo, resaltando cada abolladura y mancha de óxido. Ráfagas ocasionales de viento seco levantaban polvo en el patio de tierra, formando remolinos perezosos antes de llevarlo lejos. Aparte de esas leves perturbaciones, reinaba el silencio, roto solo por el canto distante de un gallo y el rítmico golpeteo de cascos sobre la tierra endurecida. Grace Whitaker, una mujer alta y delgada de 59 años, se encontraba al borde de su rancho contemplando la luz de la mañana. Había sido médica de combate en Afganistán muchos años atrás, tanto que su cabello ya se había tornado gris, y se había instalado en una tranquila rutina en ese pedazo de tierra heredado. Una cicatriz irregular recorría su antebrazo derecho, prueba de la metralla que casi le quitó la vida cuando un artefacto explosivo improvisado estalló justo afuera de una clínica improvisada. Mientras muchos ocultarían una desfiguración así, Grace nunca lo hizo. La dejaba al descubierto, como recordatorio de batallas pasadas ganadas, tanto externas como internas. Tras su baja honorable, volvió a Texas con la esperanza de encontrar una nueva normalidad. En cambio, encontró un mundo que había seguido sin ella. Sus padres habían fallecido durante su despliegue, dejándole el ruinoso rancho Whitaker, una propiedad que recordaba con cariño de los veranos de su infancia pero que apenas había visitado de adulta. La tierra estaba agotada, cercas inclinadas, graneros con madera podrida y una casa principal en constante necesidad de reparaciones. Sin embargo, desde el momento en que puso pie sobre ese suelo polvoriento, Grace sintió un cierto llamado. Tal vez era el silencio o el cielo abierto que le recordaba al árido horizonte afgano. O tal vez era porque ese lugar era suyo, en un mundo donde siempre había obedecido órdenes de otros. No se casó ni consideró la vida familiar tradicional. Años de servicio y tragedias personales habían tallado un camino solitario. La madre de su única hija, Lily, había fallecido algunos años atrás, una pérdida que Grace rara vez mencionaba. Los recuerdos pesaban, pero los cargaba como su cicatriz, con aceptación directa, no con vergüenza. Cada mañana, Grace se levantaba antes del amanecer. Preparaba café, su aroma amargo se mezclaba con el aire polvoriento, y daba un paseo lento por el establo. Las tablas maltrechas crujían bajo sus botas, sabía exactamente dónde pisar para evitar lo peor de la podredumbre. Sus movimientos tenían una gracia disciplinada, una huella de su vida militar. Había propósito en todo lo que hacía, desde abrir la puerta del establo hasta cepillar a cada caballo. Aunque tenía pocos animales, estaban bien cuidados. Reconocían la firmeza de su mano y la paciencia tranquila en su voz. Esa mañana en particular llevaba una camisa de franela descolorida, unos jeans viejos y un sombrero vaquero desteñido por el sol. Su rostro, bronceado y surcado por líneas, rara vez mostraba una sonrisa, pero cuando lo hacía, era como una pequeña luz titilando en un largo pasillo en penumbra. La cicatriz en su brazo derecho era visible desde la muñeca hasta el codo, ligeramente elevada y con la piel tensa en los bordes. Nunca la ocultaba. Era simplemente otro testimonio de la vida que había llevado. A pesar de las grietas en las paredes del granero, el rancho aún se sentía como un santuario. Había allí un sentido de orden que le recordaba a los campamentos militares en los que había servido. La misma combinación cruda de disciplina e imprevisibilidad.
Lo supervisaba todo con el estoicismo de alguien que había aprendido que cada día es un regalo, incluso si viene envuelto en dificultades. Cuando las últimas notas del silencio matutino se desvanecieron, Grace se acercó al corral para ver a la criatura que se había convertido recientemente en su compañero más fiel, un caballo llamado Storm. Storm estaba junto a una cerca de madera inclinada. Su pelaje era una mezcla de gris ceniza y blanco moteado. No era alto ni particularmente musculoso, pero poseía una alerta innata que lo distinguía. Grace lo había encontrado 5 años atrás, cerca de un barranco profundo, justo después de una de las peores tormentas de verano que habían azotado la región en décadas. Al principio pensó que estaba muerto. Estaba tan demacrado y cubierto de barro que sus ojos apenas registraban su presencia. Una de sus patas tenía una herida hinchada que necesitaba limpieza cuidadosa para evitar infección. Con un resoplido que sonaba más a resignación que a miedo, permitió que ella lo guiara hasta un remolque improvisado y lo llevara al rancho Whitaker. No lo llevó a casa con la intención de domarlo. Solo quería ver si aún tenía voluntad de vivir. Si lo lograba, excelente. Si no, al menos le daría algo de consuelo en sus últimos días. Pero Storm demostró una resistencia que le recordaba demasiado bien a un joven soldado negándose a rendirse ante sus heridas. Bajo su cuidado diligente y sus conocimientos veterinarios básicos adquiridos en el ejército, comenzó a sanar. Su cuerpo desnutrido lentamente recuperó forma y la infección en su pata disminuyó. Poco a poco, notó algo inusual en él. Aunque claramente no estaba acostumbrado al contacto humano, nunca mordía, nunca pateaba y nunca se estremecía. Era precavido, sus orejas se echaban hacia atrás cuando alguien se acercaba demasiado rápido, pero no era hostil. Había un respeto mutuo y silencioso. Ella no lo agobiaba, y él, a su vez, la dejaba acercarse. Con el tiempo, empezó a enseñarle pequeñas señales, desplazarse a la izquierda o derecha, un toque suave en el hombro con la cuerda. Increíblemente, Storm lo comprendía todo sin la tensión ni la rebeldía típica de un caballo salvaje. No hacía falta látigo ni órdenes duras. Seguía sus señales como si fueran instinto. Durante muchas noches de insomnio, Grace encontró consuelo simplemente observándolo respirar. A veces, los recuerdos del trauma del campo de batalla la invadían, el zumbido de morteros lejanos resonando en sus sueños. Se despertaba con el corazón acelerado y salía al establo. Storm solía estar despierto también, golpeando suavemente el suelo o moviendo las orejas ante ruidos nocturnos. La presencia de ese Mustang maltratado hacía más por los nervios de Grace que cualquier medicamento o sesión de terapia no lograba lo que sí conseguía apoyar su mano sobre el cuello de Storm, sintiendo el ritmo lento y constante de su pulso mientras él permanecía en calma, una fortaleza viviente contra las tormentas de su pasado. Con el tiempo, aceptó lo que su instinto ya le había susurrado: ese no era un caballo común. No podía explicarlo con exactitud, quizás era la forma en que sus ojos se fijaban en los suyos, o la precisión con la que respondía al más leve de sus gestos. Había en él una inteligencia silenciosa, similar a la de un soldado bien entrenado que solo necesita una mirada de su comandante. Grace empezó a sospechar que, en algún lugar del linaje de Storm, existía una cepa especializada de mustangs, o tal vez una raza que alguna vez fue utilizada por la caballería. También sentía, de una manera intangible, que ambos habían sido subestimados durante gran parte de sus vidas. Tarde en la mañana, el rugido de un potente motor rompió la tranquila armonía del rancho. Una Ford F-350 negra y reluciente, pulida como un espejo, irrumpió en el patio polvoriento, levantando nubes de tierra que danzaban al compás del viento caliente. Detrás, remolcaba un remolque para caballos impecable,
lo bastante grande como para transportar 2 o 3 sementales campeones. Grace levantó la vista desde donde reforzaba un poste de cerca dañado. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada cuando el camión se detuvo a unos metros de distancia. Quien bajó primero fue Chuck Redford, un hombre rechoncho de poco más de 60 años, con una camisa de seda llamativa que se estiraba sobre su abultado vientre. Su sombrero vaquero estaba impecable, más símbolo de riqueza y vanidad que de trabajo honesto en el campo. Justo detrás de él apareció Travis Redford, su hijo de unos 30 años, alto y delgado, con un aire de suficiencia que resultaba inconfundible. El rostro de Travis mantenía siempre esa media sonrisa de alguien convencido de ser superior a los demás. Con un gesto teatral, Chuck saludó. «Vaya, si no es la señorita Grace Whitaker», dijo con un tono cargado de condescendencia. «No pensamos que la veríamos por aquí, en medio de la nada». Grace asintió con frialdad, deseando poder ignorarlos. Alcanzó a ver a 2 imponentes purasangres asomando por las ventanas laterales del remolque, cada uno con las crines trenzadas y la montura pulida. La finca de los Redford era famosa por criar caballos de exhibición de alto perfil, una raza muy distinta de los animales rústicos a los que Grace estaba acostumbrada. Chuck sacó un folleto cuidadosamente doblado del bolsillo de su camisa y lo extendió en dirección a Grace. «Venimos a ofrecerle una invitación para la Exposición Nacional de Equitación en San Antonio», anunció. «Ya ve, últimamente aceptan a cualquiera. Siempre necesitan algo de color local para entretener al público». Travis cambió de postura al notar a Storm de pie junto a la cerca del corral. Con una pequeña risa desdeñosa, dijo: «¿Todavía habla con ese caballo harapiento como si pudiera entenderla, señorita Whitaker?» Grace se tomó un segundo antes de responder, su mirada deslizándose de Travis hacia Storm. «Él entiende más de lo que usted cree», respondió con calma. Tomó el folleto de la mano extendida de Chuck y lo revisó brevemente. Su acabado brillante y las letras en negrita mostraban trofeos relucientes y grandes arenas. No dijo ni sí ni no. Se lo guardó sin comentar. Sus ojos reflejaban una calma desafiante. Chuck soltó una risita, como si hubiera confirmado alguna sospecha secreta. «Si algún día se anima a ir a San Antonio», dijo, girando hacia el camión, «espero que nos dé a todos una buena risa». Travis, ya montado en uno de los purasangres, empezó a dar vueltas por el patio, levantando una nube de polvo frente a Storm. El Mustang apenas se inmutó, parpadeando lentamente contra la neblina de tierra. Chuck, al notar esa falta de reacción, lo miró con una expresión de leve confusión. Murmuró algo entre dientes antes de llamar a su hijo. Juntos se marcharon, el motor del camión rugiendo una vez más. Grace los observó irse, la mandíbula apretada, los nudillos blancos alrededor de los bordes del folleto. Miró a Storm, quien le devolvió la mirada con una indiferencia serena. A lo lejos, los purasangres relincharon, como si se rieran, junto a sus dueños, de aquel humilde rancho y su ocupante desaliñada. Pero Grace permaneció en silencio. No tenía interés en respuestas mezquinas. Si iba a contestar, lo haría a su manera, no a la de ellos. Desde la ventana del piso de arriba en la casa del rancho, Lily, de 15 años, observaba con un cuaderno de dibujo en la mano. No había tenido intención de espiar, pero las voces elevadas y el camión reluciente habían llamado su atención. Vio a Chuck y Travis marcharse, notó las miradas condescendientes que habían dirigido a Grace, y sintió su. Las mejillas de Lily se encendieron de rabia una vez que los visitantes se marcharon. Dejó su cuaderno de dibujo a un lado y bajó las escaleras, decidida a decir algo. Encontró a Grace cerca del porche delantero, aún con el folleto en la mano. Lily era una chica menuda, de carácter tranquilo, más propensa a leer bajo un árbol que a enfrentarse a los abusadores.
Había perdido a su madre, la hija de Grace, hacía algunos años, y ese dolor compartido había creado un lazo especial entre abuela y nieta. Aunque Grace no solía expresar sus emociones fácilmente, Lily comprendía el corazón reservado de la mujer mejor que nadie. «Esos hombres fueron groseros», dijo Lily suavemente, saliendo al porche mientras una brisa ligera le alborotaba el cabello. «Pero quizás por eso mismo tienes que ir, para demostrarles que están equivocados». Grace deslizó el folleto en el bolsillo trasero de sus jeans y exhaló un suspiro lento. «Es solo una exhibición elegante, Lily. Para gente como ellos, todo se trata de quien tiene el nombre más famoso, el equipo más caro». Lily esbozó una pequeña sonrisa y levantó su cuaderno de dibujo, que contenía docenas de bocetos rápidos de Storm en varias posturas. «Ellos pueden medir monturas y trofeos si quieren, pero, ¿pueden medir lo que Storm puede hacer? Si nunca se lo mostramos, seguirán creyendo que todo se trata de linajes y dinero». Hizo una pausa, mirando hacia el corral donde estaba Storm. «Él es especial, abuela. Y tú también». Grace no respondió de inmediato. Entrecerró los ojos mirando el horizonte, donde el sol empezaba a alzarse en un cielo tan claro que casi era blanco. En ese silencio, Lily añadió: «Solo lo verán como un caballo cualquiera en un rancho moribundo, a menos que les demostremos lo contrario». No fue una exigencia ni una súplica. La voz de Lily transmitía una verdad simple y firme. Grace se volvió para mirar a su nieta. Por un momento, sus rasgos endurecidos se suavizaron. «Ya veremos», dijo por fin, lo más cercano a una admisión de que las palabras de Lily la habían tocado. Esa misma noche, Grace entró en una antigua sala de almacenamiento. El polvo danzaba en un rayo de luz que entraba por una ventana angosta. Sacó un pequeño cofre de madera y abrió sus oxidados pestillos. Dentro yacía la vieja montura de cuero de su padre, oscurecida por el tiempo pero aún intacta. Los adornos de plata brillaban débilmente en la penumbra. Storm estaba en el corral, con las orejas erguidas como si presintiera algo nuevo. Grace sacó la montura y la colocó con cuidado sobre la cerca. El Mustang la miró con curiosidad y luego desvió la mirada hacia ella. Era como si supiera que esa montura significaba algo más que un simple paseo. Era un puente entre el pasado y el presente, lo viejo y lo nuevo. Una promesa silenciosa que no requería palabras. Si vamos a hacer esto, lo haremos por nosotros mismos, no por ellos. El amanecer se alzó sobre el rancho Whitaker con la misma intensidad cruda del día anterior, pero había algo diferente en el aire, como una electricidad sutil que recorría el patio polvoriento. El viejo enfrentamiento con los Redford parecía latir aún en cada viga de madera, en cada poste de cerca, como si la tierra misma hubiera presenciado los insultos velados y ahora contuviera el aliento ante lo que venía. Grace Whitaker se despertó antes de que cantara el gallo, moviéndose con su acostumbrada eficiencia enérgica. Preparó café, negro, sin azúcar, y lo tomó en el porche delantero, con la mirada fija en el horizonte. Luego sus ojos se dirigieron hacia el establo. A esa hora, la luz solar apenas se insinuaba, pero ya podía distinguir la silueta de Storm cerca de la verja. Estaba quieto, con las orejas erguidas, como si también esperara algo importante. Dejó la taza y cruzó el patio. El calor seco de Texas rozaba su piel, incluso a esa hora temprana, pero notó que sus pasos se sentían más ligeros de lo habitual. El recuerdo de la voz burlona de Chuck Redford y de Travis azuzando su caballo para levantar polvo seguía presente, pero no como una carga. Más bien, era un impulso. Se detuvo en la entrada del establo de Storm, apoyándose un momento en la verja para observarlo.
Sus tranquilos ojos oscuros se posaron en ella. Había estado paseando de un lado a otro, pero al reconocer su presencia, se quedó quieto. Inhaló despacio, dejando que su mirada recorriera el pelaje gris del animal, con vetas blancas alrededor de la cruz. En su flanco, una mancha de piel rosada revelaba una vieja herida, tejido cicatricial de cuando lo encontró por primera vez. Incluso esa imperfección formaba parte de su mística silenciosa, un testimonio de resiliencia más que de debilidad. Después de un momento, entró al establo cargando la antigua caja de madera con la montura de su padre. Estaba marcada por décadas, pequeños rasguños de las cabalgatas, zonas desgastadas por la presión de los muslos del jinete. No la había tocado en 30 años, desde que su padre murió y dejó el rancho en un limbo. Ahora, planeaba darle una segunda vida, como si recuperara un pedazo del legado familiar. Colocó la montura sobre un banco de trabajo junto a la pared del establo y abrió la caja con aceite para cuero y cepillos. Storm soltó un resoplido suave, bajando la cabeza para inspeccionar los objetos desconocidos. Grace pasó la mano por su hocico. Tranquilo, murmuró. Tenemos trabajo que hacer. Toda esa mañana se sintió como un ritual. El establo estaba en silencio, salvo por los pasos ocasionales de Lily y el tintinear lejano de hebillas de metal. Grace extendió un trapo sobre el banco y colocó cuidadosamente la montura sobre él. Cada centímetro debía limpiarse y reacondicionarse. Abordó la tarea con la misma seriedad metódica que solía aplicar para esterilizar equipo médico en Afganistán. Lily se unió a ella, revolviendo una pequeña caja de herramientas. Aquí, dijo suavemente la joven de 15 años, entregándole una lata de aceite Neatsfoot a Grace. También sostenía un carrete de hilo resistente para reforzar las costuras si era necesario. Puedo limpiar la brida si quieres. Grace asintió. Gracias. Lanzó una mirada lateral a Lily, notando cómo la chica se movía con una deliberación cuidadosa. A pesar de su juventud, Lily tenía una calma casi sobrenatural que reflejaba la de Storm. Quizá era el dolor compartido por la pérdida. Storm estaba en una esquina del corral, con la cabeza alta y las orejas atentas, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Grace se acercó primero, murmurando suavemente para calmarlo. Cole observó, impresionado por la manera en que el caballo respondía al más leve gesto de la mujer. La revisión fue minuciosa. Cole revisó las articulaciones, la respiración, las cicatrices viejas. Está fuerte, dijo al final, acariciando el cuello de Storm. Listo para lo que venga. Grace asintió con una sonrisa apenas visible. Esa noche, mientras Lily dormía, Grace se sentó sola junto a la ventana, mirando hacia el corral iluminado por la luna. Recordaba a su padre, a su hija, los años de sacrificio, y a Storm, que llegó cuando ella más lo necesitaba. Sintió una punzada en el pecho, un presentimiento oscuro, pero lo dejó pasar. Al amanecer, partieron hacia San Antonio. El evento era imponente, banderas, luces, altavoces. Los Redford ya estaban allí, pavoneándose con sus caballos relucientes. Cuando Grace y Lily llegaron, montando a Storm, muchas cabezas se giraron. Algunos se burlaron. Otros miraban con curiosidad. En la pista de exhibición, Storm se movía como una sombra viva, elegante, preciso, casi sobrenatural. El público quedó en silencio. Hasta Chuck Redford, en su arrogancia, bajó los binoculares, confundido. Pero justo al finalizar su presentación, mientras Storm realizaba una última vuelta bajo el sol cegador, algo ocurrió. Un ruido metálico, el estallido accidental de una pieza del escenario, resonó como una explosión.
Y como un eco del pasado, no fue Storm quien se asustó, sino Grace. El sonido le atravesó el pecho como un disparo. Cayó de la silla, sin un grito, sin una palabra. El público jadeó. Lily corrió hacia ella, gritando su nombre. Cole, que estaba entre los asistentes, llegó segundos después. Pero era tarde. Grace Whittaker murió en el centro de la pista, con el corazón rendido no al miedo, sino al peso de una vida entera. Storm se quedó de pie junto a ella, inmóvil como una estatua. Solo movía las orejas, como si esperara una orden que ya no llegaría. En los meses siguientes, Lily convirtió el rancho Whittaker en un refugio para caballos rechazados. El primer cuadro que colgó en la entrada fue un retrato a lápiz de Storm y Grace, hecho por ella misma. Encima, una placa sencilla. Para los que cabalgan sin pedir permiso. Y para los que encuentran libertad, incluso cuando están rotos. Storm, ya mayor, pasaba los días al sol, tranquilo. A veces, al amanecer, miraba hacia el horizonte como si aún esperara ver a su jefa de vuelta, montando en silencio, con el viento en el rostro.